Hoy vamos a estar estudiando la porción de la Torá, la Parashá, se titula Bear, Parashá Bear. Esta Parashá, que traduce como en la montaña, es sumamente importante porque tiene algunos aspectos que, a pesar de ser bastante corta, ya que es solamente un capítulo, el capítulo 25, ya que del 26 apenas son 2 versos, a pesar de que es bastante corta, tiene muchos mandamientos, pero todos están contemplados al momento de entrar a la tierra que el Eterno ha establecido, y de allí el surgimiento de Israel, hablando del territorio, porque ya el pueblo existe. Entonces, esta porción de la Torá siempre es el alimento que nutre nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro neshama, y pedimos al Eterno, como dicen los salmos, que el Eterno pueda abrir nuestros ojos para poder contemplar, para poder ver, tener revelación de aquello que el Eterno tiene para todos nosotros. La Parashá Bear es la número 32 desde que comenzamos y está contemplada dentro del capítulo 25, todo el capítulo 25. Así que vamos a estar estudiando esta porción de la Torá y a través de la misma vamos a estar conociendo un elemento muy importante, y es el hecho de que el pueblo de Israel sale de Egipto, tiene un tiempo en el desierto, va a entrar a la tierra y se le da una serie de instrucciones. Esta serie de instrucciones al entrar a la tierra trae como resultado muchos cambios externos, muchos son de imprevisto que tendrán que afrontar, y cambios internos que también son tan necesarios en nuestra vida. Por lo tanto, ambos harán que se tomen grandes decisiones. Y una de las cosas que aprendemos al momento de tomar decisiones es el hecho, primeramente, de poder terminar etapas en nuestra vida. El Eterno le dijo al pueblo cuando salió: ustedes no verán más a los egipcios. No solamente es el hecho de verlos físicamente, sino que en su mente no tuvieran esos recuerdos de esa vida, de esas personas, de lo que pudieron sufrir o padecer. Poder depurar su mente de tantas cosas que pudieron marcar su vida y que no los afecte ahora en su nueva vida. Y lo otro, al momento de cerrar esa etapa, lo más importante es el hecho de que nosotros tenemos que siempre mirar hacia adelante por principio de redención. Lo mejor de nuestra vida siempre va a estar adelante. Cerramos una etapa, sale el pueblo de Egipto. Lo importante no solamente es salir de Egipto, sino que ahora empieza el verdadero trabajo, que Egipto salga de la mente de cada uno de ellos. Y ese es el desafío o el reto en nuestras vidas también. Y lo otro que es importante tomar en consideración es que aprendamos a vivir el presente. Cada etapa, ir disfrutando dónde estamos en camino hacia dónde vamos. Porque estar pensando tanto en el futuro genera mucha ansiedad porque no tenemos el control de lo que va a suceder. Del pasado ya sabemos, pero del futuro, como muchas veces es incierto, entonces nos genera mucha ansiedad porque no tenemos el control de los eventos que se presentan. Nuestro deber es esforzarnos al máximo en dar lo mejor de nosotros, que el resultado siempre va a depender de nuestro Padre Celestial. El resultado siempre depende del cielo. Nosotros hacemos nuestra parte, el Eterno hará también la suya. Así que esta porción quisiera enfocarme en esta mañana, en el estudio de la Torá, quisiera enfocarme en los cambios que se dan en la vida. Todos los cambios que nosotros vivimos y que muchas veces los cambios generan temores. Salir de nuestra zona de confort, salir de aquello que nos genera seguridad, que nos genera confianza, paz emocional, muchas veces es difícil. No todos saben cómo enfrentar los cambios en la vida. Y es algo que pudiéramos verlo
y apreciar lo que es natural. Todos los cambios son naturales en la vida y de allí la importancia de poder asumirlos apropiadamente. En esta parashá, en la parashá Bear, que traduce como en la montaña, la Torá empieza a ordenar muchísimas cosas. Vemos de hecho el número 7 en varias partes, ordena contar 7 años, ordena contarlos 7 veces. Después de 49 años viene el año de jubileo, también igual con la celebración de Shavuot, que hay que estar contando la semana. Es la continuación de todo lo que se viene hablando. De allí la misbá de contar las semanas o la cuenta del Omer. Cada semana tiene 7 días. La creación fue realizada también en 7 días. Y de allí todo lo que nosotros vemos dentro de estos conteos, al punto que la misma impureza espiritual que se da dentro de la Torá en diferentes casos, también se tienen que contar 7 días. Y muchas cosas que están relacionadas con el número 7, que representa como una etapa, como un periodo. Lo importante o lo más relevante que yo considero dentro de esta parashá es el hecho de que este es un pueblo que va a tener que enfrentar muchos cambios. La vida le da un vuelco por completo de 180 grados. Ahora hay una nueva generación, nuevas personas con una nueva visión. Todos aquellos que de alguna forma salieron de Egipto y que no pudieron superar la salida, murieron en el camino. Aquellos que dudaron, que desconfiaron, lamentablemente no tuvieron la capacidad de ver más allá. Y el desafío o el gran reto en la Torá a diario es el hecho de poder asumir siempre los cambios. En Vaikra o Levítico capítulo 25, verso 1 en adelante, dice la Escritura que el Eterno le habló a Moshe en el monte Sinaí, diciéndole: transmítele o enséñales a los israelitas lo siguiente. Diles, cuando ingresen a la tierra que les daré, ustedes van a hacer todas estas cosas. Y empieza a dar una serie de instrucciones. Dice, cuando ingresen a la tierra que les daré. Quiere decir que hay algo ya establecido por el Eterno, que ha sido otorgado, y que le está comentando ahora, o le está exponiendo el Eterno, mejor dicho, a Moisés, que le diga al pueblo que ahora en esta nueva etapa van a haber nuevas condiciones y que para poder enfrentarla apropiadamente tendrán que asumir cambios, tendrán que tomar grandes decisiones, muchas por factores externos, muchas por factores internos, pero todas ameritan decisiones. ¿Cómo asumamos las decisiones que generen los cambios se transformará para nosotros en bien o en mal? Todo depende de cuál es mi actitud frente a los cambios. Los cambios, lo primero que debemos entender es que algunos dependen de nosotros mismos y otros dependen del entorno. Por lo tanto, no todos son instantáneos, muchos son progresivos y a veces esa ansiedad de querer como que ya tener todo definido nos genera esa ansiedad, esa angustia, ¿no? Y eso nos afecta por completo. El pueblo de Israel va a entrar a una tierra bajo ciertas condiciones que posee la tierra. Pero más allá de las condiciones propias de ese lugar, el Eterno está estableciendo cuál debe ser su comportamiento, su conducta, su actitud frente a esa nueva condición. Cuando ingresen a ese lugar, ¿qué espera el Eterno de ellos? De igual manera pasa con nosotros en la vida. Enfrentar los cambios siempre está sujeto a qué es lo que espera el Eterno de nosotros.
Y aún, ¿qué esperamos nosotros de nosotros mismos? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? ¿Qué esperanza? ¿En qué está basada nuestra fe? ¿Cuál es nuestra confianza? Cuando nosotros caminamos de la mano del Eterno, podemos estar plenamente confiados que todo será para bien dentro de su plan cuando caminamos en su propósito. De allí lo importante de estar entendido del propósito. Dice la Escritura, cuando vengan a la tierra. Esta frase expresa claramente que estos mandamientos o instrucciones que el Eterno está estableciendo están sujetos a la tierra de Israel. Están físicamente condicionados a ello. Quiere decir que al momento de entrar a esta tierra, tienen que surgir dentro de ellos muchísimas cosas para estar a la altura de lo que el Eterno espera. Esta parashá o esta porción de la Torá nos muestra cuán dependiente debemos ser del Eterno. Cómo debemos tener ese bitajón Hashem, esa confianza en Él. ¿Qué es lo que nos va a permitir que caminemos en emuná? Que nos permite tener un estilo de vida. Vivir siempre como si no tuviéramos nada. Vivir siempre como si no tuviéramos nada. Para que tengamos la expectativa de que Él siempre hará algo grande y siempre nos va a proveer. Para tener siempre ese agradecimiento, para estar siempre en contacto con el Eterno. Vivir como si no tuviéramos nada nos hace entender que no podemos vivir de los supuestos, de la presunción. Hay tantas cosas que ya damos por hecho que no agradecemos al Eterno. Cuando nosotros despertamos, tenemos vida. Muchas personas a lo mejor no despiertan. Y no tenemos ese momento para agradecer al Padre y decirle gracias porque todavía ese aliento de vida está en mi vida. Todavía ese aliento de vida está en mí. Porque pude abrir los ojos. Porque tengo ese aliento. Porque tengo ese regalo maravilloso que tú me das. Partiendo de allí, a tantas cosas como que nuestros órganos funcionen, nuestro corazón, pulmones, hígado y cada uno de nuestros órganos funcionen, es también un motivo para agradecer. Por lo tanto, el Eterno, dentro de esta porción, una de las cosas que establece bien claro es, no te confíes, no dependas de lo que hay allá, depende de lo que hay en mí. Porque aunque te falten muchas cosas en lo físico, mientras que yo esté contigo, no te va a faltar nada. Hay cosas que tú puedes perder en la vida. Hay cosas que de pronto hoy están y mañana no. No todo en la vida es para siempre. Hay cosas que son temporales, cosas que son por una etapa, cosas que simplemente vienen a cumplir un propósito y se cumple y ya no van a estar. Poder vivir siempre mirando hacia adelante y entendiendo que todo viene de su mano. Poder dar gracias al Padre, que lo que tuvimos en un momento, pudimos aprender. De ello sacamos lo bueno, aún lo malo, que nos hizo crecer, que nos hizo madurar, que nos hizo cambiar, que nos hizo rectificar. Hay personas que cuando están leyendo la Biblia, están tan atentos, tan pendientes a las cosas que están como que ocultas, los misterios y una serie de cosas. Y yo no digo que no sea importante. Yo no digo que no sea importante, porque por algo está en la Escritura. Si no, no estuviera allí. Pero a veces, ¿de qué nos vale conocer tantas profundidades si lo básico, lo elemental de nuestra vida es un conflicto? Si no sabemos cómo caminar correctamente, si no tenemos un comportamiento apropiado, si no tenemos una conducta en concordancia con la palabra que estudiamos, cuando no tenemos actitudes que sean coherentes con los principios bíblicos. A veces queremos enseñar tantos misterios cuando nuestra propia vida es un misterio.
Y en ese particular, el Eterno les está diciendo a ellos, ustedes van a entrar en una tierra, pero en la tierra que van a estar, yo voy a estar con ustedes. Pero ustedes van a tener que vivir de esta forma. Y esos son los grandes desafíos en nuestra vida. ¿Qué cambios tengo que yo hacer? ¿Qué cambios vienen de forma inesperada por factores externos? ¿O cuáles son los que ya yo estoy consciente que debo realizar, que son internos? Pero no es simplemente saber que debo cambiar. Es cuánto estás haciendo para lograr el cambio. De nada vale que nosotros sepamos que tenemos que cambiar cuando no estamos haciendo nada para generar el cambio. Eso simplemente es autoengañarnos. Eso simplemente es vendernos la idea de que vamos a mejorar, que vamos a crecer, pero no damos un paso. Es como la persona que está en una mecedora y se mece y se mece y se mueve. Él tiene un movimiento, pero está en el mismo lugar. Así mucha gente está con su vida, meciéndose, pero está en el mismo sitio. No termina de avanzar, no terminan de caminar, no terminan de cambiar. Entender que la confianza está basada siempre en el Eterno, ese Bitachon Hashem, nos ayudará a asumir un estilo de vida mucho mejor. Vivir siempre, como decía anteriormente, como si no tuviéramos nada, para valorar cada cosa que viene a nuestra vida. Valorar cada momento, cada situación, por muy sencilla que sea, pero darle un valor. Darle gracias al Eterno de cuántas cosas no hemos superado, cuántas cosas no hemos vivido y estamos donde estamos ahora gracias a Él. Tener siempre expectativas de que Él hará algo siempre para manifestarse, para proveer, para guiar, para proteger, para darnos todo aquello que del cielo emana para bendición nuestra. Cuando uno no tiene Bitachon Hashem, cuando nosotros no tenemos confianza en el Eterno, vamos a terminar colocando la confianza en otra cosa o simplemente en alguien. Muchas veces queremos hacer algo y esperamos que todo venga de una persona. Pedimos al Eterno un contacto, un enlace, algo que me ayude. Y cuando más o menos se presenta a alguien, nos desligamos por completo del Eterno y nos aferramos a esa persona como si fuera la fuente de nuestra salvación. Y no es así. Nuestro socorro siempre viene de lo alto. Por eso es que los salmos, cuando expresan esto, y de allí la expresión Shir Lamalot, habla de un canto que sale de lo más profundo de nuestro ser y está relacionado con niveles espirituales. El canto, la expresión, estará sujeta al nivel espiritual en el cual yo estoy. Cuando nosotros confiamos en el Eterno, simplemente vemos a las personas como instrumentos, mas no como la fuente de donde emana esa respuesta, esa solución a nuestra vida. Todo lo que nosotros vamos estableciendo en función de mejorar, de cambiar, siempre servirá para nuestro bien. Miren que aún las cosas que están ocultas, todo lo que pudiera ser como malo, todo lo que pudiera ser como a nuestro criterio, como no lo mejor, sin embargo, aún lo malo, detrás de todo eso hay un bien oculto. En el momento no entendemos, en el momento no sabemos qué puede haber de bueno en esta situación que me está pasando, que me afecta, que me golpea, que me angustia, que me preocupa, que me hace poner triste, que me deprime. ¿Cómo puedo salir yo de esta situación que lamentablemente veo que pareciera que no tuviera salida?
¿Cómo puedo salir yo de todo esto? Simplemente aprendiendo a confiar en el Eterno. El Eterno simplemente está viendo a ver cuál es nuestra actitud. ¿Por qué si hemos confiado en otras oportunidades, por qué ahora no? La diferencia la marcamos nosotros, porque el Eterno siempre será el mismo. Confiar siempre en Él, porque en el momento que dejemos de confiar en Él, confiaremos en alguien o en otra cosa. Debemos esperar siempre en el Eterno, porque nunca desampara a sus hijos. Es una promesa y Él cumple siempre lo que establece porque Él es fiel, porque su palabra es nuestra garantía. Por ello tenemos confianza en Él, por eso es que tenemos fe, porque en Él no hay sombra de variación, porque Él no varía. Y eso es sumamente importante para nosotros. Son tan profundos los cambios en la vida. Y de allí, cuando el Eterno le dice al pueblo que van a entrar a la tierra que Él ha establecido, son tan profundos los cambios que dentro de la Torá, esos grandes cambios son vistos como un nacer de nuevo. Dentro de la Torá hay varios tipos de nuevo nacimiento. Hay varios nuevos nacimientos. Y todos los nuevos nacimientos parten de un cambio de posición y de condición. Cuando una criatura pasa a ser un hijo del Eterno, eso es un gran cambio. Cambia de posición, cambia de condición. Dentro de la Torá es visto como nacer de nuevo. Cuando una persona es soltera y se casa, pasa de posición y de condición. Eso es como nacer de nuevo. Cuando una persona ahora es estudiante, pero luego pasa a ser profesional, también es un gran cambio. Y así dentro de la palabra hay tantos cambios y muchos son vistos como un nuevo nacimiento. Todos los cambios en nuestra vida siempre son para nuestro bien. El problema es la manera como lo estamos enfrentando. El problema es el enfoque que le damos. Los cambios no tenemos que verlos como algo que nos va a destruir, tenerles miedo. No. Veámoslo más bien como una oportunidad. Veámoslo con expectativa. ¿Qué va a venir ahora para nuestra vida? Mucha gente llegaron a tener grandes cosas. Se hicieron exitosos, tuvieron grandes bienes, por llamarlos de alguna forma, lograron el éxito, alcanzaron fama. Fue como resultado de un gran cambio. De un gran cambio. Es como nosotros lo veamos. Hay personas que de pronto, de su trabajo, le dan de baja. Le dicen hasta aquí llega, lo despiden. Pero esta persona tiene un gran potencial, tiene un gran talento. Y a veces ese talento, ese potencial estaba allí, encarcelado en cuatro paredes. Ahora, en vez de transformarse en una crisis, es un potencial para desarrollar lo que tiene. Y de pronto empieza a emprender un negocio. Y se hace un gran empresario. En el momento, él no sabía que se iba a transformar en un gran empresario. Él está viviendo un conflicto. Él está viviendo una crisis, producto de la situación. Pero ¿cómo podemos transformar esa crisis en algo que sea de bendición? Todo dependiendo de qué es lo que nos decimos a nosotros mismos. Todo dependiendo en quién basamos nuestra confianza. Todo dependiendo de cómo veamos la situación. Cuando nosotros vemos la situación, que todo es para bien. Cuando vemos la situación, que así lo quiso el Creador, que son dos niveles básicos de emuná, de fe, vamos a apreciar las cosas totalmente diferente. Podremos ver las cosas con una mejor visión, con un mejor criterio, una mejor actitud.
Lo importante, y nunca lo olvide, lo importante no es lo que sucede alrededor. Lo que sucede alrededor simplemente habla de las condiciones. Lo importante es lo que te dices a ti mismo de lo que estás viendo, porque eso sí habla de ti. No es lo que pase, sino nuestra reacción frente a lo que pasa, lo que hará el verdadero cambio. El pueblo de Israel tenía que entrar a una tierra. Le dice, cuando ustedes entren, le está diciendo en la Torá, cuando ustedes entren, ustedes van a hacer esto y esto y esto. Siempre los cambios son vistos como algo que cuesta. Siempre son vistos como algo que genera dolor. Pero realmente los cambios son necesarios para nuestro crecimiento, para nuestra evolución como personas, con el fin de encontrar no solo propósito, sino el reposo y nuestra propia identidad, que podamos fortalecerla, que podamos entender quiénes somos, por qué estamos en este mundo, cuál es el propósito. Cuando leemos los salmos, cuando leemos nosotros los salmos, el Salmo 23, hay tantas cosas que nosotros aprendemos, ¿no? Viendo las escrituras. El Salmo 23, cuando lo leemos en hebreo, dice Achtov Bajesed. Y esa expresión, cuando nosotros vemos en la escritura, en nuestras versiones, simplemente nosotros estamos viendo que la bondad y el bien te persigan todos los días de tu vida. Pero cuando nosotros estamos leyendo acá, que dice Achtov Bajesed, y de Funikol y Emejaya y Beshafti, la escritura nos está mostrando algo totalmente diferente. Ahí vemos en los salmos que dice que todo aquello que tiene propósito, que todo aquello que venga de su gracia, del bien del Eterno, te persiga, te siga. No es que el bien y la misericordia, que es sumamente importante, dice todo lo que tiene propósito para tu bien y que venga de parte del Eterno, de su gracia, te alcance, te siga. Miren cuán grande es el pensamiento, el corazón del hombre que está escribiendo basado en una relación íntima con el Eterno. Nuestra actitud va a expresar muchísimo, refleja mucho cómo es nuestra relación con el Padre. Cuando nosotros caemos en angustia, en preocupaciones, en ansiedades, en tristeza, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿en quién estamos confiando? ¿En quién estamos reposando? ¿A quién le hemos colocado nuestra vida en sus manos? Son las preguntas que deberíamos hacernos. Porque los cambios siempre tienen un objetivo. De hecho, es curioso que dentro de la cultura oriental el cambio sea visto de una forma totalmente diferente a la nuestra. Mientras que para la gente en Oriente puede ser visto como una oportunidad, para nosotros es visto como un caos, una crisis, una incertidumbre. Quiere decir que una misma condición puede ser vista de formas diferentes dependiendo de la perspectiva de la persona. Un mismo evento, como lo es entrar en una nueva tierra para el pueblo de Israel, para algunas personas puede ser visto de una forma y para otras puede ser visto de otra. Todo depende de cómo tú lo estás viendo. Hay personas que puedan estar diciendo en ese momento, bueno, le damos gracias al Eterno que nos trajo a esta tierra.
Esta tierra que será nuestro lugar donde vamos a vivir, donde haremos nuestra vida, donde marcaremos nuestra historia, donde van a nacer nuestros hijos y nuestra descendencia, y vamos a servir al Eterno, y vamos a ser un pueblo conforme a su voluntad. Muchos pudieran estar viéndolo de esa forma, con gran expectativa, con esperanza, con gozo. Otros pudieran estar viendo, uy, ¿quién nos trajo acá? Esto es complicado. Aquí hay mucha gente que no nos va a entender. Aquí va a haber enemistad. De aquí va a surgir un problema. Seguro sale un pleito. Algo va a pasar. Y en verdad la tierra como que no es tan buena. Yo no estoy muy de... Todo depende de cuál sea la perspectiva que tú tengas. Podrás ver las condiciones que se presenten en tu vida. El cambio es como una ley natural. Es algo inexorable. Lo importante para todos nosotros es que lo que podemos considerar como éxito o fracaso es la manera como nosotros afrontamos los grandes desafíos al cambio. Depende de nuestra actitud. Depende de lo que hay dentro de nosotros como resultado de una experiencia, de una relación espiritual. Como resultado de cuánto estoy intimando con el Eterno, cuánto estoy de cerca a Él. Mientras que tengamos al Eterno lo tenemos todo. Él nunca nos va a desamparar. Y nuestra actitud dice cuánto realmente confiamos o no. Muchas veces este tipo de situaciones que son inciertas pueden generar en nosotros pensamientos que no son los mejores. Pueden generar cierto descontrol, podemos perder como que esa paz emocional. Y eso puede ser normal, todo dependiendo de cómo estemos nosotros formados. Cómo estemos formados. El Eterno creó a todos los hombres. Todos somos creados por Él. Pero la Escritura también dice que Él nos formó. La formación tiene que ver con la forma como Él nos va tallando, como Él nos va moldeando. Él es el alfarero, nosotros barro. Él creó el barro, ahora tiene que formar el barro. ¿Cuántos nos dejamos formar? ¿Cuántos dejamos que las situaciones que se presentan se transformen en grandes lecciones para nuestra vida? ¿Cuántos estamos permitiendo que el Eterno pueda obrar para bien? Podemos elegir en tener una actitud, llamémosla positiva, y otra llamémosla negativa. Y con esto no quiero hablar de mentalidad positiva o negativa, porque no tiene nada que ver con eso, sino más bien con la forma en que vemos las cosas con buen ojo o con un mal ojo. No es lo que sucede alrededor lo relevante, nunca será lo relevante, sino nuestra actitud frente a ello. Porque nuestra actitud dice de nosotros, y lo que expresemos también dirá de nuestra relación con el Eterno. Debemos ser conscientes de que un acto, una palabra, una mirada, una omisión, una buena o mala decisión, siempre van a producir efectos importantes para el futuro. Aunque no seamos capaces de observarlos a corto plazo, un pequeño cambio, pero profundo, puede generar grandes resultados en nuestra vida. Dice la Escritura en Génesis, para que veamos a un gran personaje y los cambios. Dice la Escritura en Génesis. Génesis capítulo 12, versos 1 al 4. Génesis 12, verso 1 al 4. Dice la Escritura. Pero Adonai había dicho a Abraham, le dijo a Abraham, no a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Con esto quiero aclarar un punto.
Mire que le dice, vete de tu tierra, de la parentela y de la casa del padre. De manera geográfica es imposible. El orden no está bien, por llamarlo de alguna forma. Tú no puedes salir primero de la tierra para luego salir de la parentela y luego de la casa de tu padre. Tú primero tienes que salir de la casa de tu padre, que es lo inmediato. Luego de la parentela y luego de la tierra. Ese es el orden físico. ¿Qué es lo que le está diciendo el Eterno? Cuando Abraham le está expresando él esto, de que se vaya de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Le está hablando de que esa salida física va a generar un cambio en su vida y por lo tanto también es un viaje interior. Hay un viaje externo hacia un lugar que él todavía no le ha dicho. Dice, a la tierra que te mostraré. Que te mostraré más adelante. Eso origina un cambio. Hay que salir de la tierra. Salió. Pero hay uno más importante que es el interno. Esa introspección, ese viaje interno. Por eso le dice, lej leja, vete para ti mismo. Y lo coloca de esta forma, la tierra, la parentela y la casa del padre. ¿Por qué? Porque los cambios también generan un impacto interno. Y el impacto de dejar nuestra tierra jamás se compara al impacto de dejar nuestra familia. Pero el impacto de dejar nuestra familia nunca se compara con el impacto de dejar a nuestro padre, a nuestra madre. Ese es un impacto mucho más fuerte. Está hablando de que este cambio y que la decisión que va a tener que tomar para que se dé ese cambio de salir dentro de sí, también va a generar grandes cambios. Que de sus decisiones, esas decisiones, esa decisión que está tomando de salir en obediencia, también dentro de sí le va a mostrar algo. Le va a mostrar cuánto depende, cuánto apego tiene, cuánta afectividad se ve mezclada en todo esto. Para los que hemos salido de nuestro país natal y que en él vivimos, y de allí nuestra cultura, nuestra identidad, esa idiosincrasia, llegar a otro país donde hay otra cultura, otra idiosincrasia, expresiones, palabras que son muy particulares, autóctonas, que de pronto para nosotros no tiene sentido, pero para ellos sí tiene y mucho, genera en nosotros un gran conflicto, porque es un nuevo desafío, es un reto. Empezar un proceso de adaptación, empezar un proceso de cambio para empezar a ver las cosas de otra forma. Yo pudiera verlo como nunca lo voy a superar, nunca me voy a adaptar, es que no me gusta el clima, no me gusta la forma de ser, es que ellos son de esta manera, es que la comida, no sé, es un poco extraña, es que la manera de hablar, oye, dígame las palabras. Y nosotros podemos tener muchísimas cosas que podemos ver como algo que se transformaría en un obstáculo. Pero también pudiéramos tener una actitud diferente y decir, yo quiero aprender de esto. Darme cuenta que existe otro tipo de mentalidad, de personalidad, de expresiones. Tener un conocimiento de otra cultura, de otra forma de ver las cosas. Para estar consciente que cuando el Eterno también me muestra su Torah y su cultura, también es un cambio en todos los aspectos. Cuando vemos nosotros la Torah como una cultura santa revelada por el Eterno, entendemos la identidad que nos da y el propósito por el cual fue establecida. Pero eso lo vivimos cuando salimos de una cultura y enfrentamos a otra. Ahí podemos darnos cuenta, ya entiendo esta diferencia. Y eso es lo que sucede con nosotros. El Eterno nos está desafiando constantemente a que avancemos, a que caminemos, a no quedarnos estancados. La vida sigue adelante, tenemos que aprender a superar las cosas que se presentan, las pérdidas. Gente que ha perdido de pronto un familiar,
se rompió una relación de pareja, usted perdió un bien material, usted perdió a alguien muy apreciado porque lamentablemente murió, usted perdió cosas por lo cual dio su vida, esfuerzo, tiempo, dinero, y todo eso quedó allí. Pero el Eterno nos dice siempre, no importa lo que tú pierdas, mientras yo esté contigo, nunca te va a faltar nada. Porque así como te di en ese momento todas esas cosas, y que muchas pudieran ser vistas como buenas, ahora yo tengo para ti cosas que son mejores. Lo importante es aprender a terminar las etapas, cerrar puertas. Ya salimos de un área, cerremos la puerta y entremos en otra área. Y de esta manera disfrutar donde estamos, dando gracias al Eterno y decirle, bueno, de esto también voy a aprender. Esto me va a enriquecer. Esto servirá como lección de vida para mi desarrollo espiritual, para mi crecimiento personal. Esto también va a ser capital para mi construcción. Los únicos que se estancan y serán siempre tal cual como nacieron son los animales. Un perro no tiene aspiraciones de ser un león, ni un pollito tiene aspiraciones de ser un águila. Como nace, van a morir. Nosotros tenemos la capacidad de poder hacer de nuestra vida algo mejor cuando caminamos conforme a la voluntad del Eterno, cuando nos dejamos dirigir por Él, cuando asumimos su voluntad que es perfecta, cuando nos damos cuenta, bueno, si el Eterno permitió que esto terminara, si el Eterno permitió que esto se quedara allí y se perdiera aparentemente, no sé, es porque esa fue su voluntad. Aceptar su voluntad que es perfecta nos ayudará a nosotros a no tener tantos apegos en la vida. Entender que nada es para siempre, ni siquiera nosotros. Nosotros estamos hoy, mañana no sabemos. Somos parte de una etapa. Simplemente eso. Y mientras nosotros podamos disfrutar cada momento de esas etapas, nosotros vamos a valorar cada vez más la vida. Hay gente que ha vivido todo el tiempo pensando en lo que otros dicen. Hay gente que ha vivido siempre para complacer a otro, buscando la aprobación de otros, buscando que lo que otros esperan de él. Y se paran al espejo después de muchos años y no han logrado nada que realmente deseen para sí mismos. Toda su vida la invirtieron pensando en el qué dirán, en qué aprueban, en qué esperan, en qué quieren, en que me acepten, que me reconozcan. Eso no es vivir, eso es existir. No estamos caminando apropiadamente. Caminar apropiadamente es cuando nosotros vemos más allá. Cuando podemos quitar esa pared que no nos permite y que nos mantiene la mente encajonada. La forma de iniciar los cambios es que de alguna manera debemos sentir inconformidad. Debemos sentir como una especie de insatisfacción con el entorno y con nosotros mismos. Deseo de romper con los patrones que rigen nuestra vida. El hecho de no adaptarnos al sistema del mundo que origina esa búsqueda y esa necesidad de cambio. El sistema del mundo te estanca, te establece objetivos que no son los mejores. Y que luego que los logras, se terminan tus expectativas. No haces más nada, se acabaron. Todo sueño y todo anhelo. Y no debería de ser. El cambio es parte de la vida, no es un obstáculo que alguien coloca a propósito en el camino para entorpecernos. Nosotros tenemos que dejar a un lado esas ideas negativas, esas películas que nos hacemos de horror, terribles de lo que nos puede llegar a suceder y que nunca sucede. Esas preocupaciones. Está demostrado estadísticamente que más del 80% de las preocupaciones nunca se dan.
que aquellos que nos preocupamos simplemente nos quitó tiempo, nos amargó, nos quitó paz, nos quitó la alegría, nos quitó tantas cosas. Dejamos de disfrutar lo que en ese momento pudiéramos estar haciendo, preocupados por algo que todavía no sucede, pero que en nuestra mente se está desarrollando la película. El Eterno le dijo al pueblo: la tierra que yo les estoy dando. El Eterno le dijo a Abraham: la tierra que te mostraré. Hay una palabra dada por el Eterno para nosotros. Y tenemos que aprender a creer en ella. En el camino al cambio se van a presentar muchísimas situaciones que nos van a ayudar en esa nueva etapa de aprendizaje. Si no hay riesgos, no se puede alcanzar nada en la vida. Y en el momento en que tú quieras asumir un riesgo, no te pongas a pensar en todo lo que está alrededor. No te pongas a pensar en eso. Aférrate al Eterno. Los cambios son difíciles, sobre todo para aquellas personas que creen que tienen todo bajo control, para aquellas personas que siguen una rutina tan estricta, aquellos que han limitado su vida a lo que pueden manejar de manera fácil, aquellos que no desean ninguna alteración, ningún desafío, ningún reto que venga a sacarle de ese mundo, de esa zona de confort. Todo aquello que atente contra su paz emocional. Eso es un error. Nosotros tenemos que aprender a ver los cambios como algo esencial, como algo necesario en nuestra vida. Lo que estamos viendo en este momento en el mundo nos demostró que muchas veces los cambios son bruscos, son inesperados. Nos muestran cuán frágiles podemos ser frente a situaciones que no sabemos cómo afrontar. Pero de esta situación podemos hacer algo mucho mejor si extraemos grandes lecciones. Si en vez de estar pensando en cuándo vamos a salir, pudiéramos estar pensando cuánto debo de cambiar para poder salir con otra mentalidad. Cuánto necesito mejorar por mí y por las personas cercanas a mí, que en este caso es mi esposa, mis hijos, que sufren, que padecen, producto de mis actitudes, de mis conductas. Eso es mucho más importante. Porque eso hará que cuando salgamos, veamos las cosas con otro enfoque. ¿Cuánto estamos aprendiendo de esto? ¿O cuánto podemos dejar de aprender? La vida va a cambiar, las situaciones cambian, las cosas cambian, la gente cambia. El problema es ¿qué estamos decidiendo hacer nosotros con ello? Dice la Escritura en Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, hay una manera de vivir que es la presente, y una que tienes que asumir que es pasada. Tú lo pasado no lo puedes cambiar. Lo que tienes que aceptarlo. El pasado es algo que nos deja una vivencia, una experiencia. El pasado puede ser capital para mejorar, para crecer. El pasado nos pudo ayudar, aún en los errores, a saber cómo no se hacen las cosas. Los errores nos enseñaron la manera incorrecta de proceder. Pero hay que seguir adelante. No todo termina allí. No podemos vivir el presente con un pasado encima, porque no nos permite ser libres. Tenemos que aprender a soltar. Suelte, deje y prosiga. Suelte, deje y prosiga. Porque hay personas que sueltan, pero dan 2 vueltas y lo vuelven a agarrar. No, suéltelo, déjelo y siga adelante. Hay personas que le cuesta mucho poder seguir adelante.
Y la vida ha demostrado que nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquier cosa. Unos con más fortaleza, con más temple, con más dominio propio, y otros que se tienen que adaptar y que lamentablemente les puede costar, que puede ser difícil, que puede ser muy fuerte, pero a la final terminan adaptándose. Lo único que tú puedes disfrutar el proceso de adaptación y hacerlo algo maravilloso, transformarlo en una gran aventura, por llamarlo de alguna forma, o simplemente tú pudieras transformar eso en la peor situación e historia de tu vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice la palabra que está viciado. Dice conforme a los deseos engañosos. Dice tenemos que renovar el conocimiento que hay en nuestra mente. Y tenemos que vestirnos del nuevo hombre, creado según el Eterno en la justicia y santidad de la verdad. Poder despojarnos del viejo hombre. El despojarnos será nuestra tarea, mi tarea, su tarea. Nadie va a hacer eso por usted. Nadie va a generar los cambios que usted necesita. Nadie va a tener que tomar decisiones por usted. No. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Somos nosotros los que tenemos que ejercer libre albedrío. Saber qué hacemos con nuestra voluntad. Pensar, evaluar, meditar muy bien. Yo siempre he dicho, pensemos muy bien lo que pensamos. Porque un pensamiento puede cambiar nuestra vida por completo para bendición o transformar nuestra vida en lo peor. Hay una pasada manera de vivir que tenemos que despojarnos. Cuando vemos esta palabra despojarse, es curioso porque en hebreo hay una palabra hablando de despojarse que es la expresión naur. Naur, como despojarse, traduce como quitarse todo. Quitarse todo, es como quedar completamente desnudo. Para comenzar de nuevo, por eso es que dice, y de ahí la expresión, dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Porque el despojarse es como vaciarse, quitarse todo. Y hay situaciones en nuestra vida que lo ameritan. Hay cosas que nosotros arrastramos y que no terminamos de cortar porque eso nos conecta con algo que afectivamente genera una dependencia. Hay que aprender a romper y soltar tantas cosas en la vida y nos aferramos a cosas que no son. Personas que terminaron una relación y están pensando en esa persona, para bien o para mal. ¿Y qué estará haciendo? ¿Y cómo estará? Y voy a buscarlo por las redes, a ver el nombre, con quién habla, los contactos, quiénes son, a quién. O sea, esa persecución tipo CSI, olvídese. Deje eso. Ya terminó, ya pasó. Asuma su nueva vida. Y el Eterno le dará a una persona mucho mejor. Que la valore, que la respete, que la atienda, que la ame. Y deje eso atrás. Gente que no puede, no, lo que pasa es que yo no puedo botar esto, yo no puedo soltar esto, no puedo despegarme de esto. No debería ser así. Usted es esclavo de cosas que son tontas. ¿Cuánta gente no ha perdido cosas de forma inesperada? Países que se vieron involucrados, a lo mejor una ciudad a través de un tsunami. Y lo vemos como llega que arrasa con todo. Y lo que usted construyó, lo que usted trabajó, lo que usted se esforzó, su tiempo, recuerdos, de todo, se acaban. Se acaban por completo. Para que aprendamos a darnos cuenta de que tenemos que reinventarnos en la vida y seguir adelante. ¿Cuánto nos muestra el Eterno a través hasta de animales? ¿Cómo tenemos que enfrentar las cosas? Las águilas para enseñarle a los pichoncitos que tienen que aprender a verse como águilas y crecer, empiezan por procesos. Empieza un momento en que ya no empieza a alimentarlos tanto como antes para que busque alimentarse, pero no termina de salir.
Empieza a colocar espinas en el nido, creando un proceso de incomodación para que salga del nido. Ya ese nido cumplió su etapa, tiene que salir, tiene que volar. Y llega un momento en que el águila tiene que destruirle el nido. Se lo destruye por su bien. Hay cosas en nuestra vida que el Eterno prácticamente como el águila las destruye. Y las destruye con el objetivo de darnos algo mejor. Y seguimos viendo eso como lo máximo cuando no es así. De hecho, hay cosas que el Eterno nos ha dado que pueden ser buenas, pero buenas para un momento. Y nos dice, tengo algo mejor para esta etapa de tu vida. Suelta eso. Suéltalo. Cuando el Eterno llamó a Eliseo, lo primero que pensó es que no podía retroceder. Él se dio cuenta que este camino siempre es hacia adelante porque es un principio básico de redención. Y darse cuenta que lo que quedó atrás ya está. Y él dijo, bueno, yo me voy. Perfecto. Y Eliseo asumió eso. Pero ¿qué hizo? Mató a los bueyes y rompió el arado y acabó con todo. Él no estaba pensando, bueno, si esto no funciona me devuelvo otra vez, agarro el arado y agarro los bueyes. No. Él simplemente dijo, no hay vuelta atrás, hay que seguir adelante. Por eso es que para mirar hacia adelante en el auto, el vehículo, el carro, el coche, no sé cómo lo llaman en su país, el parabrisas es grandísimo para que usted pueda ver todo hacia adelante y lo pueda contemplar. Pero para ver hacia atrás, el retrovisor es pequeñito, porque lo importante es ver hacia adelante, no hacia atrás. Lo que está atrás simplemente es una referencia. Es lo que nos enseñó, es lo que nos permitió construirnos. Lo que está atrás no nos define. Cuando entendemos que tenemos que cambiar. Y lo que usted es hoy es el resultado de sus decisiones. Hay gente que de pronto desea que usted se quede estancado en la vida y no debería ser. Hay personas que se estancan, que construyen su vida o hacen de su vida una prisión, una cárcel. No, rompa con eso, salga de allí. Para que se dé cuenta que adelante hay cosas mejores. Para que se dé cuenta que la vida tiene muchas cosas que ofrecer que el Eterno colocó a disposición de usted. El problema es que no estamos viendo más allá. Aprender a cortar, aprender a soltar. Darnos la oportunidad de hacer algo mejor. Hay gente que le cuesta un desafío asumir los retos. ¿Y si me voy del país? ¿Y si no me adapto? ¿Y si me va mal? ¿Y si no me gusta? ¿Y si no tengo recursos? ¿Y si no tengo esto? Ok. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuántas cosas no asumiste en la vida y el Eterno siempre estuvo contigo? ¿Por qué tú crees que esto tampoco va a ser así? ¿Por qué piensas que en esto el Eterno no va a estar contigo? Si tú estás caminando conforme a su voluntad, tú no estás yendo acompañado con el Eterno. El Eterno te está esperando en ese lugar. El Eterno es que te está llamando a que vengas. Siempre el Eterno va adelante. El Eterno le dijo a Moisés, ven, ven para que Faraón. Ven, la palabra bo. No le dijo ve, le dijo ven. Ya el Eterno estaba ya esperando que llegara Moisés. ¿Cuántas zarzas tiene que mostrarte el Eterno para darte cuenta que ya es tu tiempo de salir? Hubo un tiempo en que viviste en Egipto. Hubo un tiempo en que viviste allí, en ese lugar que el Eterno estableció, donde te formaste, donde te preparaste por tantos años. Y hay un tiempo en que tienes que salir también de allí para un lugar mejor. Así es la vida. La vida simplemente es poder caminar, poder avanzar, despojarse del viejo hombre, quitar todo aquello que es una carga, que es un peso. Personas que todavía llevan la relación anterior encima como un morral, como un... No iba a decir una palabra que no. Como un morral, como una mochila, no sé qué otra expresión para colocar algo que llevamos sobre la espalda.
Porque hay países que de pronto la palabra que utilicemos de pronto puede ser una mala palabra, puede ser una mala expresión, puede ser una grosería. Entonces, ¿por qué llevar ese peso sobre los hombros que no nos permite caminar, que no nos permite avanzar? Suelte eso. Suéltelo. Gracias, Padre, porque bueno, estuvo, me ayudó, aprendí lo bueno, lo malo, todo, pero yo creo que tú tienes algo mejor. Y yo voy en pro de eso. Yo voy para lo mejor, para lo que tú tienes para mí. Porque yo soy tu hijo. Miren, muchas personas se esfuerzan en cambiar para bien. Muchísimas. El problema no es la persona que desea cambiar. A veces el problema es la gente con la que tú te rodeas. Gente que muchas veces tú tienes que darte cuenta que no pueden seguir contigo, que tú no puedes estar con ellos. Que ya esa etapa terminó. Tú puedes querer esforzarte en cambiar para bien, pero resulta que hay gente que te está rodeando, que te sigue viendo conforme a un episodio en tu vida, conforme a lo que sucedió. Y ese episodio que te afectó a ti, pareciera que los marcó más a ellos, porque no lo olvidan. Por eso es que recuerdan tu pasado, por eso es que te sacan tu pasado. Por eso es que te lo exponen. Y a pesar de que ha pasado el tiempo y tú estás consciente de que has mejorado, no porque tú lo dices, sino porque otros que te ven de pronto con más objetividad se dan cuenta de cuánto has cambiado. Hay otros que simplemente te dicen, y que tú te crees que ya, si tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hacías lo otro, tú hacías esto. Esas personas son dañinas. Esas personas que prestan el oído a todo. Aquellos que hoy hablan mal de alguien y mañana están hablando, compartiendo con ellos como si nada. Hoy yo estoy hablando malísimo de una persona y resulta que mañana me ven hablando y compartiendo con esa persona. ¿Qué dice de mí? ¿Eso qué dice de mí? Hay gente que pareciera que no termina de desvincularse, de romper o de cortar con alguien. Miren, hay personas que simplemente son momentáneas, que llegaron a algo que tenían que hacer, lo hicieron y se acabó. Hay personas que son parte de una etapa. Estuvieron en una etapa en tu vida y tienes que seguir adelante. Y hay personas que van a estar contigo siempre. Esas personas que te valoran, que te ven con objetividad, que te aman, que tienen la confianza para decirte aquello que te puede dañar, pero lo hacen en privado, lo hacen con amor, con empatía. Gente que te da un comentario, un consejo que es constructivo, pero basado en que también ellos se han construido. Porque una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada es complicado. Entonces, este tipo de personas son las que nosotros tenemos que dejar atrás. Son las personas que parece que el tiempo no pasó, el episodio lo dejó allí colgado, ellos están allí en shock. Y esa persona será así para siempre desde su punto de vista. Desde el punto de vista de ellos, tú siempre vas a ser el mismo. El que cometió el acto hace 10 años. El que hizo tal cosa hace 8 años. El que se divorció hace tanto tiempo. El que perdió, el que quebró, el que cometió tal error, el que hizo aquello, el que hizo lo otro. Son personas que viven encajonadas en episodios. Y así ven al mundo, porque así también se ven a ellos mismos. Ellos no crecen. Y no creen que otros crezcan. Porque con la vara que miden, ellos también se miden. Y como ellos se ven en medio de sus errores, de sus defectos, estancados, sin progresar, ellos piensan que todos tienen que caminar ese ritmo. Pues están equivocados. Y vamos a caminar y vamos a avanzar no para demostrárselos a ellos, porque no nos importa. No necesitamos la aprobación de nadie para caminar conforme a lo que el Eterno establece.
El Eterno nunca consultó con ellos cuando te escogió. El Eterno nunca pidió de ellos su aprobación o su consejo para los planes que tiene contigo. Y si el Eterno no consultó con ellos, ¿por qué nosotros tenemos que consultar? Le estamos dando lugar a alguien que no debería. Las palabras de ellos tienen valor y tienen peso de acuerdo al espacio que le damos nosotros, de acuerdo a la posición que le damos nosotros. En el momento en que no le demos posición ni espacio, esas palabras y esos comentarios no tienen nada en nuestra vida. El pueblo siguió adelante. Piense por un momento. Piense por un momento. Fueron 12 espías. 12 espías fueron a ver una tierra que el Eterno le dijo que no espiaran. Le dijo, tómenla. Esa es de ustedes. Sin embargo, fueron 12 espías. Ok. Fueron esos 12. Mi pregunta es la siguiente. Dígame los nombres de los 12. Dígame los nombres de los 12. Yo quiero oírlo, verlo. Dígame los nombres de esas 12 personas que fueron a espiar la tierra. ¿Usted sabe de quién se acuerda? Usted se acuerda de José y de Caleb. Usted no se acuerda de quiénes son los 10, a lo mejor nunca lo supo. Pero usted siempre tiene como referencia a José y Caleb como los hombres que tuvieron una mejor visión, como aquellos que no vieron la tierra como una condición, sino que vieron al Eterno el que se las dio. Nunca usted se le olvida a José y Caleb. Pero los otros 10, ¿quién los recuerda? Las personas que caminan de esa manera, aferrados al pasado, mirando los defectos, viendo los pecados y los errores de todo el mundo, porque cuando tú ves el pecado de otro, ahí todo el mundo es santo. Todo el mundo es santo para ver los errores, los pecados y las transgresiones de otro. Pero este tipo de personas que tienen este tipo de mentalidad, vemos nosotros en la Escritura que nunca entraron a la tierra, se quedaron atrás. Tú decides si entras o te quedas afuera y mueres en el desierto. Pero jamás el Eterno te sacó para que murieras en el desierto. Esa será tu decisión. Tú eres el que decide qué vas a hacer. Pero ese tipo de persona no te debería estar amargando la vida. Simplemente déjalos atrás. Si ellos quieren vivir repitiendo esos episodios, eso es asunto de ellos. El daño se lo están haciendo ellos. Pero eso no tiene que incidir en tu vida, ni en las decisiones que tú tomes. Hay personas que están caminando y se encuentra alguien y bajan la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que bajar la cabeza delante de un hombre cuando el Eterno más bien te dice que mires hacia arriba? Que tu socorro viene de arriba. Dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque la redención está cerca. ¿Por qué tú te tienes que avergonzar o tener pena delante de alguien que a lo mejor ha cometido más errores que tú? ¿De cuándo que esa persona es mejor que tú? ¿Por qué te da pena lo que en un momento cometiste como error, como falta, producto de cualquier cosa que dentro de ti estaba sucediendo y que otros no saben? Las personas simplemente ven lo que tú hiciste. La gente no está viendo la intención ni el por qué lo hiciste. ¿Cuáles fueron las condiciones que te llevaron a hacer aquello que puede ser visto como un error? Eso la gente no lo ve. La gente simplemente ve el acto en sí. La gente no se pone a evaluar el acto. La gente no se pone a ver qué pasó, por qué pasó. La gente no te da el margen de duda. No. La gente lamentablemente no es así. O por lo menos muchos no son así. Pero tú tienes que seguir adelante. Si el Eterno te da la oportunidad de seguir adelante, porque dice que sus misericordias son nuevas cada día, porque tú la vas a rechazar. Si el único que te puede juzgar es el Eterno y te está dando una oportunidad. Si el único que te puede juzgar es el Eterno y borra tus pecados, borra tus faltas y te da una oportunidad para seguir adelante. ¿Quién es el hombre frente al Eterno? Nadie. Si tu identidad
lo que tú eres viene del Eterno y no de las personas, ¿qué importa la opinión de ellos? Ese estigma de que, bueno, el que falló, el que pecó, el que se divorció, el que era borracho, el que era prostituta, el que se drogó. Esos son tonterías de personas que no han terminado de ver más allá de lo que el Eterno establece. No ven más allá. Su religiosidad, su visión encajonada, su mentalidad tan cerrada no les permite ver lo que el Eterno hace en favor nuestro. No entienden el favor ni la misericordia del Eterno. Miren, es tan grande el Eterno, es tan amoroso. Por eso es que nos lleva con su mano derecha, porque en la mano derecha es la bondad, la gracia, la misericordia, el favor del Eterno. Mire, el Eterno nos ama tanto, tiene tanta misericordia y tanto favor, que Él nos da el aliento de vida. Nos da el aliento de vida. Y a pesar de que nosotros podemos estar haciendo algo en contra de su principio, y podemos estar haciendo algo que pueda deshonrarlo, Él no nos quita el aliento de vida de forma inmediata. Él nos deja. Él está viendo cómo estamos pisoteando sus principios. Él está viendo cómo estamos deshonrando. Él está viendo cómo estamos haciendo cosas que son desagradables delante de Él. Y sin embargo no nos quita el aliento de vida. Nos ama. Y a pesar de eso simplemente nos está viendo como personas a las cuales les va a brindar la oportunidad. Les va a dar la oportunidad de que se levanten y que puedan cambiar. El Eterno no retrasa sus promesas, sino que Él deja un espacio de tiempo para que todos podamos arrepentirnos. Y si el arrepentimiento es un asunto relacionado entre el Eterno y yo, ¿qué importa lo que diga el hombre? Entonces mucha gente se esfuerza, hay gente que quiere cambiar, hay gente que lucha por cambiar. El problema son los que le rodean, que siempre lo están viendo como era antes, con los errores, con lo que pasó, con los episodios, con esas situaciones que no terminan de superar. Estas personas, como ven hacia afuera, se ven hacia sí mismos. Son criterios basados simplemente en un evento, un episodio. No superan las cosas, no ven más allá, no terminan de pasar la página. Hay personas que es evidente que necesitan cambiar. Pero mi recomendación o mi consejo es que todo cambio sea en el mismo nivel espiritual en que tú estés. Que el nivel de exigencia al cambio sea basado en lo que tú determines para ti como importante, como relevante. Entiende que los cambios son progresivos, no instantáneos. Ten paciencia contigo mismo, sé tolerante contigo mismo. A veces la gente desea cambios que son radicales, profundos y de manera inmediata. El gran problema con todo esto es que si tú no lo logras, te vas a sentir mal, frustrado, decepcionado, vas a caer en tristeza y hasta en una depresión. Por ello es bueno empezar con pequeños cambios, pero pequeños cambios que sean firmes, que sean profundos y seguir avanzando poco a poco. Eso te va a permitir ver cómo tú puedes avanzar y cómo sí puedes lograr cosas en la vida. Obviamente, en áreas se nos va a demandar mucho más y vamos a tener que esforzarnos más porque estamos conscientes de cuán importante es el cambio por el valor que representa el mismo para nuestro bien y para nuestro entorno. El miedo al cambio simplemente es un paradigma, pues el cambio es algo que nosotros vamos experimentando prácticamente desde que nacemos.
sin ser apenas consciente de ello. Todos los días nuestro cuerpo, nuestro entorno, las experiencias, las personas que conocemos, lo que aprendemos nos va haciendo diferente, nos va mostrando la diferencia, los cambios. El cambio es parte de la vida, porque la vida es un movimiento constante. El problema viene cuando no somos conscientes del cambio y comenzamos a asociarlo con la adversidad, con las tragedias, con los problemas. Y entonces la incertidumbre toma el control de nuestra vida y comienza la desconfianza, a manejar nuestra mente con preguntas. Nos hacemos películas que no son. Empezamos a destruir de manera fortuita, sin tener base, sin tener un fundamento. Empezamos a destruir sueños que apenas queremos construir, anhelos que apenas estamos experimentando. No debería ser. ¿Por qué sabotearnos nosotros a nosotros mismos? ¿Por qué sabotearnos? Hay personas que les es muy difícil poder comenzar una nueva vida con todos los ojos de las personas que están alrededor, religiosos y no religiosos. Gente que está contigo que aparentemente te quiere y simplemente te envidia, tiene celo, anhela lo que tú tienes. Gente que le duele tu progreso. Gente que le duele que tú triunfes. Una de las cosas que aprendemos nosotros en la Torá y que es de gran bendición porque es una gran lección para nuestra vida, es que el Eterno vio en Aarón un corazón tan noble. Aarón, cuando vio que Moisés fue escogido, nunca se sintió mal. Dice que se gozó. Cuando tú te gozas por el bien de otro, cuando tú te alegras por el bien de otro, pero una alegría de verdad, no aparente, no esa sonrisa hipócrita de que, bueno, sí, me alegro, qué bien, estoy feliz. Pero realmente no es así. Por dentro tú sientes rabia porque tú te preguntas por qué esa persona y no yo. Yo debería ser el que tengo eso. Yo debería vivir eso, no yo. No él. Yo. ¿Cómo es posible que tenga esto? ¿Cómo es posible que logre aquello? ¿Cómo es posible que haga así? No, eso me lo merezco, soy yo. O por lo menos ni ella ni yo a lo mejor. Y empezamos a cuestionar, a criticar, a condenar, a juzgar, hacer un juicio valorativo de las cosas con mucha subjetividad, cargado de esa alma del viejo hombre, cargado de todo eso que nos daña. Como dice la Escritura, ¿de dónde salen las contiendas, los celos, las envidias? De adentro de nosotros. Por eso es que necesitamos cambiar. El mismo Pablo nos dice en Efesios 4, versos 17 y 18, nos dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Eterno, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida del Eterno, por la ignorancia que ellos hay y por la dureza de su corazón. Miren cómo Pablo define a un gentil. Pablo define al gentil, y de allí la palabra goy, que es lo que se ha traducido como gentil. Dice primero que no andemos como los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles andan en la vanidad de la mente. Tienen el entendimiento entenebrecido. Son personas ajenos a la vida del Eterno. Personas que ignoran todo esto. Y dice, por la dureza de su corazón. Son cosas de las cuales nosotros tenemos que despojarnos. Cambiar nuestra mente, cambiarla por completo, renovarla. Pocas cosas, de verdad yo considero que hay cosas que resultan tristes cuando las vemos. Y una de las cosas que yo veo triste es poder observar a alguien
observar a alguien que está firmemente convencido o convencida de que no necesita cambiar. Personas que tienen una postura tan radical. Personas que asumen que su verdad es absoluta. Que todos están equivocados menos ellos. Que así como yo nací, voy a morir. Así como yo creo en esto, aquí me quedo. Este es mi punto de vista, nadie me saca de acá. Esas personas simplemente construyeron su propia cárcel. No ven, no se dan una oportunidad de crecer, no se dan una oportunidad de desarrollarse, para nada. Se estancaron y allí quedaron. Nosotros no podemos vivir de esa manera. No hay peor insensatez que creer que de la manera como vive este tipo de persona está bien. La vida se trata de ir evolucionando, de ir creciendo, de ir avanzando. Se trata de madurar. Nos hemos olvidado de quiénes somos en verdad, conforme a la Torá. No tenemos una identidad conforme a la Torá. Hemos adoptado una identidad ajustada a la realidad que nos rodea. Una identidad ajustada a nuestras acciones que de pronto fueron erróneas, incorrectas. Nos hemos ajustado a una identidad basado en el criterio de lo que otro piensa o dice de mí. Sin darnos cuenta que esto nos puede apresar y que esto pudiera ser un elemento que rechace el cambio en nosotros. Cuando la identidad no se corresponde con la verdad del Eterno, es un error. Es un error. Nuestra identidad tiene que ir a la par de lo que el Eterno establece, no de las condiciones ni del hombre ni el pasado. Dese una oportunidad en la vida. Darse una oportunidad es amarse a sí mismo. Darse una oportunidad al cambio es valorarse. Y si el Eterno te ama, te valora, te aprecia, te ha dado lo mejor, ¿por qué tú no lo haces? Tú no puedes tener un concepto diferente a lo que el Eterno tiene para ti. No es vernos como la gente nos ve. Hay momentos en la vida en lo que tenemos que hacerle frente a los cambios, en que lo único que nos queda como opción es cambiar. Hay momentos en la vida en que tenemos que hacerle frente a profundos temores, tenemos que hacerle frente a nuestras dudas, tenemos que aprender a asumirlo y a tener que lidiar con asuntos que son difíciles, pero no imposibles. Darnos cuenta de que nosotros podemos ser mejor que cualquiera de estas cosas que en nuestra mente puede estarnos diciendo. Sin embargo, ¿por qué sentir ese mismo temor, esa misma duda, cuando el cambio es para bien, es para mejorar, es para crecer? Simplemente pudiera ser una reacción natural de nuestra alma que se resiste. Si le tenemos miedo al cambio, no es necesariamente porque estamos cometiendo un error. Es simplemente porque estamos dando un paso fuera de la zona de confort, de lo que nos genera confianza, seguridad. En esta vida nada es para siempre. Nada. En esta vida nada es para siempre. Los cambios son inevitables. En muchas ocasiones vamos a verlo. Los cambios nos liberan de muchas ataduras. Unas veces son evidentes esas ataduras. Y hay veces que no, que son invisibles. Pero todas son vistas como oportunidades para crecer. Siempre son vistas para crecer. Dice la palabra, hablando Pablo de esto en Filipenses capítulo 1, dice que el Eterno dice que Él va a perfeccionar. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó
el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Yehoshua nuestro Mesías. El que comienza la obra la va a perfeccionar. Usted tiene que seguir adelante. Lo que usted será más dentro de un año, dentro de 5, se va a dar cuenta que no es lo que es en este momento. Cuando distorsionamos todo esto, nos dañamos y dañamos a los que están a nuestro alrededor. Y eso es importante. Comprender que los cambios siempre van a ocurrir. Los cambios ocurren en la vida de todos nosotros y de manera regular. Pero la mayoría de las veces hay cambios que no nos damos cuenta. Usted no se da cuenta cuando empezó a crecer. Usted no se dio cuenta cuando empezó a engordar, aunque iba a ser obvio con todo lo que se come. Usted no se dio cuenta cuando el cabello le cambió. Usted no se dio cuenta cuando ahora las cosas son diferentes. Usted empieza a ver las fotos, oye, yo me acuerdo cuando era así. Ahora mira, ya no tengo el cabello así, ahora hay unas canas. Ahora no tengo esto, ahora tengo aquello. Todo va cambiando. Y eso es lo que nos muestra siempre la Torá. Que tenemos que mejorar, que tenemos que crecer. Que hay cambios que son inesperados, sí, y hay otros que son provocados, evidentemente. Y estos provocados son los que regularmente no deseamos. Porque son los que originan los grandes desafíos y retos en nuestra vida. Nosotros tenemos que ver los cambios, o por lo menos yo lo veo de esa forma, no sé cómo los ve usted, pero yo lo veo los cambios como un capítulo más de mi vida. Mi vida es como un libro. Y un cambio es como un nuevo capítulo. Y hay que seguir hacia adelante. Porque toda historia tiene un principio y también tiene un fin. De allí es importante entender que todos estos cambios, muchas veces el mismo Eterno es el que los promueve. Que el mismo Eterno es que desea cosas mejores para nuestra vida. Y de allí la importancia. Debemos estar conscientes de que todo tiene que ir para bendición nuestra, que todo tiene que ir mejorando. Cambiar significa modificar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, de evaluar ante ciertas situaciones. Y todo esto va a venir ayudando y nos va a moldear. Nosotros tenemos que cambiar tanto que hasta la manera como vemos, hasta como nosotros vemos o definimos la espiritualidad. Nosotros tenemos conceptos muy religiosos de lo que pudiera ser la espiritualidad. Y le coloco uno. Hay personas que piensan que alguien muy espiritual es el que ora de madrugada. El que está orando a las 2, 3 de la mañana de rodillas, con las manos al cielo. Ese es súper espiritual. Y el que ora de mediodía sentado en el borde de su cama mirando al suelo, ese es un carnal. Que el que ora todos los días en la madrugada, ese es el nivel. Y eso se ha transformado en nosotros en una regla para medir la espiritualidad que es incorrecta. Por eso es que hay personas que de pronto en un momento dado estaban acostumbrados a orar a las 3 de la mañana, no se paran a orar a las 3 de la mañana y pasan todo el día mal. Le fallé al Eterno, me siento mal, ¿cómo es posible? Estoy decayendo, ¿en qué voy a parar? Si sigo así, ¿qué va a ser de mi vida? Y hacen una tragedia. Y no debería ser así. Una mujer en su casa puede estar en una relación con el Eterno en todo momento. Está haciendo el aseo y está hablando con el Eterno, está cantando, declarando la palabra, está haciendo la comida, está conectada con el Eterno, está pidiendo al Eterno que quede bien para la familia, que lo degusten, que lo saboreen, que lo aprecien. Y siempre está en contacto con el Eterno. No es un momento con el Eterno. Ellas pueden construir una relación con el Eterno. Usted cuando está con alguien, no tiene un momento con alguien, tiene una relación.
Y la relación es que usted habla constantemente en cualquier cosa. Una persona está aquí, el otro está allá, ya están hablando. Hay una relación. Pero si vamos a hablar de una relación y simplemente me paro en un momento a orar y oré una hora, me paré y listo, ya como que cumplí, ya me siento bien, nos estamos engañando. Estamos condicionando la relación a un momento, cuando la relación debería ser continua, tiene que fluir, tiene que ser espontáneo. A usted le provoca orar a las 7 de la mañana, ore. Y si le provoca orar a las 12 del mediodía, vuelva a orar. Y si a las 8 de la noche tiene que volver a orar, vuelva a orar. Pero si de pronto todo el día ha estado hablando con el Eterno, hablando, usted va en el carro y va hablando con el Eterno, yo lo hago. Yo salgo a caminar, a mí me gusta mucho caminar. Yo salgo a caminar y cuando voy caminando siempre voy hablando con el Eterno. Padre, ayúdame, enséñame, que este día sea de bendición, que este día sea para agradarte, que este día pueda aprender. Cuídame de personas que caen en la Shon Hará y en Mosirrá. Cuídame de mal ojo, cuídame de gente que no sea para bien, que siempre pueda estar trabajando en pro de aquello que tú has establecido. Manténme firme en el camino, manténme centrado en tu propósito. Ayúdame a ser de bendición a otro. Y siempre estoy hablando con Él. O sea, estoy cultivando, desarrollando una relación, no un momento religioso. Yo no quiero un momento religioso, yo quiero una relación con el Padre. Y eso tiene que fluir, tiene que ser espontáneo. Y eso no quiere decir que esté mal que usted quiera orar a una hora X, no. Hay momentos en que el Eterno me ha despertado en la madrugada y sé que es el Eterno por ciertas condiciones. Y me despierto, me paro, bueno, señora, aquí estoy. ¿Qué deseas o algo? Pero si no, simplemente duermo. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita descansar. Entonces muchas veces, cuando empezamos a ver todo esto, nos damos cuenta que hemos creado como ciertos patrones, esos paradigmas, y romperlos como que es muy difícil. Al punto que hasta los mismos roles en la pareja crearon paradigmas. El hombre piensa que cumple su rol como esposo cuando provee y paga las cuentas. Y la mujer cree que cumple su rol como esposa cuando lava la ropa, la plancha y hace la comida y limpia la casa. Y ahí listo, ya cumplimos con nuestro rol, estamos espectaculares. Eso no es así. Eso no es verdad. Esas son tareas que nosotros tenemos que hacer como parte de nuestra responsabilidad. Pero hay otras responsabilidades que nosotros estamos llamados y que también tenemos que cumplir. Pidámosle al Eterno que podamos asumir los cambios. Pidámosle al Eterno que los cambios se den en nuestra vida, en nuestras creencias, en nuestra forma de actuar, nuestro comportamiento. Mejoremos en lo espiritual, tengamos esos cambios. Quitemos estos dogmas, estos patrones espirituales que nos dañan. Asumamos cambio en nuestra vida, en lo personal. Asumamos cambio también en aquello que es mi relación de pareja, mi relación con mis hijos. Viva y disfrute conforme a la Torá la vida, porque dice la Escritura que la Torá fue dada para vivir, para que tengan vida y tengan vida en abundancia, una vida en integridad, una vida con humildad, una vida en santidad, una vida con compromiso, con responsabilidad, unidos al Eterno. Y disfruten su vida.